Amigos, bienvenidos a Es Contigo, el programa en donde encontrarás ideas y soluciones para los problemas cotidianos de la vida contemporánea. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Christopher Correia. Él es director de medios comunitarios de la Asamblea Nacional y es también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Así que démosles la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Laura. Agradecido con la invitación, igualmente agradecido con el Venezolano TV por invitarme. De hecho, la última vez que estuve en el Venezolano TV fue que grabé además en Madrid. Y no hace tanto, hace unos 6 meses, y yo creo que de eso es que vamos a hablar. Qué bueno, Christopher. Sí, quiero conversar contigo algo muy importante, porque estamos acostumbrados a escuchar que los venezolanos dejan Venezuela, se van, o los que se quedan en Venezuela, pero escuchamos en muy pocas oportunidades a aquellos que deciden regresar a Venezuela, y ese es tu caso, así que cuéntanos un poquitico de tu historia personal y por qué tomas la decisión de regresar cuando ya estabas establecido en España, en Madrid, te estaba yendo bien. Cuéntanos cuál fue esa motivación interna. Sí, en efecto, este tema es bastante personal, es interesante de conversarlo. Y pues sí, o sea, estaba hasta hace, no he cumplido todavía los 4 meses aquí en Venezuela. En efecto, estaba viviendo en España y la motivación principal que viví para tomar la decisión, la difícil decisión de ir a España tiene que ver con 2 cosas. Uno, un tema de proyecto de vida, de que yo, en efecto, yo quiero hacer familia en Venezuela, yo quiero que mi vida personal se desarrolle en Venezuela, yo quiero, o sea, unos hijos que le digan a sus amigos pana y no le digan tío, que haya ese tema de mantenerme cerca de mis raíces, y por otro lado también el tema de la vocación, porque mi vocación está en el servicio público. Eso fue algo que yo descubrí a lo largo de mi universidad, empezando con trabajo social, que luego también me llevó a un tema espiritual, si se quiere, y de ahí un paso a la política que me ha llevado, bueno, a tener una convicción y una vocación de que lo que yo quiero hacer es trabajar en lo público, servir en lo público y en Venezuela, porque yo, además, con toda esta situación tan compleja que estoy viendo en Venezuela, no, la motivación que me da no es, bueno, yo quiero escapar, sino yo quiero ayudar, porque no se puede ser indiferente al dolor ajeno, y donde hay dolor, particularmente ahora en el mundo, es en Venezuela, y aquí hay que colaborar. Y bueno, eso por un lado, el tema del proyecto de vida, y lo que quiero hacer y que consigo mi vida en función del servicio, y por otro lado, que yo entiendo en el momento político que estamos viendo ahora, que estamos en tiempos de esperanza, porque a pesar de que estamos viviendo una situación particularmente dura, a pesar de que estamos viviendo una situación particularmente dolorosa y que no se sabe fácilmente por dónde va a salir, yo sí estoy convencida que ya nosotros estamos avanzando en la transición política, que ya nosotros estamos caminando en función del cambio político, que no es una tarea hecha, que no está escrito, pero que estamos en ello, y por una convicción de que yo tengo esperanzas en estos momentos, es que yo digo, apostamos por Venezuela. Y me encanta, Christopher, bueno, esa convicción tan fuerte que tienes internamente, pero cuéntame, porque muchas personas en el extranjero piensan que, bueno, por supuesto Venezuela se está cayendo, lo cual lamentablemente es así, y piensan que pudieras estar un poquitico loco, ¿no? Pero dime, ¿qué es lo más difícil con lo que has tenido que lidiar desde que llegaste a Venezuela? Porque nos conseguimos a veces con un país que en ocasiones cuesta reconocer. No son pocas las personas las que han pensado que yo estoy loco. Inclusive yo también en algún momento lo he llegado a pensar, pero no, es cuando uno tiene una convicción y una vocación de vida, pues las cosas uno tiene que seguir. ¿Qué es lo más difícil? Con lo que has tenido que lidiar? Sí, mira, el cambio es rotundo, ¿no? De pasar de vivir en un país del primer mundo, donde además está tranquilo desarrollando una dinámica de vida, donde pagas tus cuentas, donde vives solo, pagas tus cuestiones y tienes una cantidad de aspectos de calidad de vida en seguridad, en transporte público, y luego dejar de tener todo eso pega. Y yo sí, bueno, ya que estamos en este programa así en plano confianza personal, sí decir que el tema personal, digamos, de amistades o relaciones humanas de las cuales uno se tiene que despegar, ha sido lo más complicado para mí. Ese tema si se quiere. O sea, que regresar a Venezuela viene de alguna manera a cubrir ese vacío. Porque Venezuela es y seguirá siendo siempre un país de oportunidades, y porque Venezuela es hoy y lo será siempre que tú lo desees, tu casa. No, o sea, el tema de Venezuela viene a cubrir la vocación de mi vida, porque en cualquier caso, yo cuando me fui para España, yo me fui a formarme en gobierno, administración pública, saqué mi máster allí. Luego, claro, las situaciones del país te decían no vale la pena regresar, porque
mis amigos están presos, porque la dinámica era muy complicada, el gobierno estaba en una arremetida muy potente, pero ¿Qué es lo que más te afecta? ¿Qué es eso que tú dices, qué difícil con esta situación con la que me estoy enfrentando? El país en donde naces es siempre el mejor país del mundo, porque es el país que marca tu esencia personal. sí, además del plano emocional, digamos, de esas relaciones con muchas personas que uno deja porque cambias, o sea, emigrar al final es dejar un montón de cosas para recibir otra cantidad de cosas, y en este caso, bueno, emigrar para atrás, el retorno, ¿no? Pero así particularmente complicado a Venezuela, y que es evidente, más que la inseguridad, la cual ya estaba, bueno, mentalizado que era un tema complicado, que era un tema difícil, el tema de la economía, sin duda, esa poca capacidad y esa impotencia que uno tiene, porque realmente el tema económico en Venezuela ahora es altamente complejo, indiferentemente del salario que uno pueda llegar a tener. Es bastante difícil la situación económica de Venezuela, pero yo insisto en que yo creo que esta es una etapa transitoria, y bueno, para comernos las maduras hay que comernos las verdes, y en eso vamos avanzando. Por supuesto, además de que yo considero que definitivamente esto es algo transitorio. Muchas veces es muy difícil entenderlo y creer, además de que tú tocabas una palabra que para mí es muy importante, que es la esperanza. La esperanza es algo que se ha perdido mucho aquí en el país, ¿no? Y porque vemos demasiados problemas. Y también tocaste el tema de la inseguridad. ¿Cómo haces para tú poder vivir con ese tema de la inseguridad? Porque cuando tú vives afuera, te acostumbras a una libertad distinta, y regresar a Venezuela siendo tú un muchacho joven, que cuando uno es joven quiere salir de noche. ¿Cómo ha sido esa adaptación y cómo haces tú? Porque Venezuela es otra definitivamente. Sí, Venezuela es otra. Desgraciadamente estamos viviendo en un país que bueno, de cierta forma se está, bueno, cayendo a pedazos, pero en primer lugar lo que quiero decirte es que, y quiero decirle a los que nos escuchan, es que los países no se acaban. Aquí los países no se acaban. O sea, y de esto vamos a salir, estoy convencido que vamos a salir ahora. Y vamos a salir también porque realmente si otros países lo han hecho, otros países han salido de guerras, han salido de dictaduras, nosotros también lo vamos a poder hacer. Y retomando esa gran palabra que tú dices sobre la esperanza, eso es algo a lo que nosotros nos tenemos que aferrar, aunque pensemos que no hay una luz al final del túnel, pero realmente sí la hay. Así que no se muevan de allí, porque ya vamos a hacer una pequeña pausa, y al regreso vamos a seguir conversando con Christopher Correia para la parte positiva de lo que sí hay en Venezuela. No se muevan, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta y vamos a continuar conversando con Christopher Correia sobre este tema tan interesante de aquellos venezolanos que deciden regresar a Venezuela en esta época de profunda crisis. Christopher, cuéntame, ¿con qué te conectas tú? ¿Con qué te conectas para mantener esa motivación interna en este momento de profunda crisis, en donde estamos viendo estos problemas que te duelen, porque ves a venezolanos pasando hambre, las colas, inclusive venezolanos muriendo en hospitales porque no hay insumos, porque no hay medicinas? ¿Con qué te conectas tú? Mira, esa te la voy a responder, pero te la voy a rebotar, porque yo quiero que la gente se acuerde que tú llevas aquí también 6 meses, que retornaste voluntariamente, entonces después me lo vas a decir. Yo me conecto con varias cosas, ¿no? O sea, principalmente con la gente, principalmente con mi familia, con mis amigos, que son parte del alimento que me mantiene, bueno, ahí empujando y echando para adelante. Por otro lado, lo que hablábamos al principio, de la esperanza, o sea, de que yo en efecto creo que esto está por cambiar, y me imagino el país que tenemos por delante, me imagino lo que podemos conseguir luego, porque yo de verdad creo que Venezuela es una tierra maravillosa, totalmente, una tierra de oportunidad, y que estamos pasando un momento malo. Claro y que sí, pero que vamos a trascender eso. Y sabes que hay muchas personas que también te preguntan, ¿cómo carrizo haces tú para estar en Venezuela? Eso es una locura. Como dice la canción de Desorden Público, entre los que se quedan y los que se van, también estamos los que volvemos. Es una locura, pero yo estando aquí me he dado cuenta que yo me conecto con aquello que yo extrañaba afuera, porque vamos a estar claros, tú extrañas muchas cosas, porque esta es tu patria, esta es tu tierra, la tierra que te vio nacer, y esa esencia viene contigo. Y yo me conecto con esas cositas súper sublimes, como ese Ávila maravilloso que tenemos los caraqueños, con ese aire sublime, con ese clima tan maravilloso que tenemos, e inclusive a veces con ver a la gente, con tomarte ese juguito de naranja que tiene ese acidito particular de la naranja venezolana,
son cosas muy sublimes, pero nosotros, los que estamos aquí, tenemos que conectar con esas cosas que son importantes, que quizás son sublimes, son muy pequeñitas, pero son buenas. Y te pregunto también, ¿tú crees, Christopher, que el venezolano ha perdido esos valores esenciales y que ha perdido su esencia? Mira, en ese sentido, o sea, decirte que evidentemente las instituciones moldean y el sistema político ahora imperante evidentemente condiciona los valores y las actitudes de las personas, eso es una realidad, eso pasa. Sin embargo, yo sí creo que en el fondo los venezolanos y además en la mayoría de los venezolanos están presentes una cantidad de valores positivos, unos valores que tienen que ver con la solidaridad, que es característica del venezolano, con el emprendimiento, sobre todo porque el venezolano es echado para adelante. Tú en este momento de crisis, yo cada vez que veo un buhonero en la calle digo, el venezolano no se rinde, y es la verdad. Y tú sabes que tocando ese tema, el otro día yo estaba esperando que cambiara la luz, rapidito te cuento, y estaba un muchacho sin pierna pidiendo. Y había un camioncito de estos que llevan guacales de frutas, y viene este señor que también es humilde, y le da a este muchacho, le da algo para ayudarlo, para apoyarlo. Pero no solamente eso, sino que le dijo, pana, sácate unos cambures de atrás. Y yo estoy viendo que es un señor humilde, tan humilde como el que está pidiendo, y lo está ayudando. A mí, de verdad, que se me eriza la piel, porque ahí es en donde está la esencia del venezolano. Ojo, y vamos a estar claros, es verdad que muchos valores se han perdido, pero la esencia del venezolano no. La esencia del venezolano sigue allí, y cuando yo veo estas pequeñas muestras es cuando yo digo, ¡oh, qué belleza! Eso somos nosotros los venezolanos. Claro, es que hay cosas que se pierden evidentemente con la inseguridad, bueno, que piensa que cualquiera te puede robar y evidentemente ahí se rompe un pelo de la confianza. Claro. Pero esa anécdota que tú cuentas yo creo que refleja en verdad lo que es, y atajo con lo que decías anteriormente, y ahí nos robamos el principito que fue lo que te dijiste, que lo esencial es invisible a los ojos. Totalmente. Y darse cuenta de esas pequeñas cosas, darse cuenta de eso, de lo sublime que tú comentas, eso sigue estando presente en Venezuela. Y por eso Venezuela también es una opción válida. Yo creo que estar fuera es una opción válida. Yo comparto plenamente el criterio del profesor Tomás Páez, que elaboró todo un estudio sobre los venezolanos en el extranjero y que ahora vivimos una nueva geografía nacional, y que Venezuela está presente en Madrid, Venezuela está presente en Bogotá, pero bueno, que Venezuela es una opción válida de estar aquí. Debemos conectar con esa esencia especial que tiene el venezolano, de su risa, de su gracia, porque eso es lo que nos caracteriza. Y tocabas el tema del emprendimiento. De hecho, ayer yo estuve en un foro para emprendedores y me quedé gratamente sorprendida de la cantidad de gente que está emprendiendo, que está buscando recursos, y de hecho hay también en la asamblea un grupito de venezolanos que están empujando para que la LOCTI tenga cambios. Me parece algo increíble. Pero adicionalmente también hay muchas personas que están viviendo la crisis desde mucha preocupación, desde mucho estrés, y esa preocupación los paraliza. Pero por otra parte hay otros que ante esta crisis se están ocupando, en vez de preocuparse se ocupan y se están reinventando en medio de esta crisis, y adicionalmente están viendo las oportunidades que muchas personas no ven. A tus ojos, tú estás dando clases en la Católica, muchachos jóvenes, estás también en la asamblea. ¿Qué crees tú? ¿Que es más el negativismo y la preocupación lo que se ha apoderado de los venezolanos, y una minoría la que realmente cree en este cambio, en esta esperanza? ¿Cómo lo ves tú? Mira, en la vida hay quienes lloran y quienes venden los pañuelos, ¿no? Entonces, quienes aprovechan Claro. las oportunidades. Y esto suena cliché, pero es que es así, dentro de las crisis están las oportunidades. Totalmente. Y en Venezuela, de verdad, que hay una cantidad de oportunidades impresionantes. Que yo sea hoy profesor en la Católica también tiene que ver con que, bueno, a lo mejor muchos profesores de mayor edad se han ido al país, etcétera. Bueno, pero para mí representa una oportunidad. Sí, entonces, eso es una oportunidad, vacantes, totalmente. Y así muchísimas cosas, ¿no? Pero, en efecto, yo sí creo que el venezolano está viviendo, bueno, con una expectativa, ¿no? Una zozobra, porque realmente uno tiene poca claridad de qué es lo que va a suceder, pero yo sí creo que un porcentaje importantísimo de la población venezolana tiene una esperanza clave, que a lo mejor no la materializa en acciones, no la manifiesta, pero está ahí esperando, y tú lo ves en conversaciones, que la gente no dice, no sé cómo va a cambiar esto, pero es que yo creo que va a cambiar. Sí. Entonces, eso está. Y yo también quiero rescatar de aquí un tema que me parece importante, que hay muchas personas que se van de Venezuela despotricando del país, diciendo una cantidad de cosas, y es importante recordar que Venezuela no son sus gobernantes. Venezuela no es solamente esos problemas que nos aquejan en este momento, que esto es parte del cambio, y ver a Venezuela recuperar
yo diría que como recuperar tus raíces, de decir y sentirte orgulloso de esas raíces, porque eres quien eres gracias a tu pasado. Y aquí te pregunto, Christopher, ¿qué mensaje le puedes dar a esas personas que nos están viendo aquí en Venezuela, que nos están viendo afuera también, y que quizás tienen como esa motivación interna, pero también les da miedo como tomar ese paso de quizás decir, ¿será que es mi momento? Y brevemente porque nos tenemos que ir a un corte. Simplemente yo te digo que qué sabroso es tener un sentido de vida, qué sabroso es sentir que haces algo por los demás, que tienes un sentido de trascendencia, y en Venezuela vamos a tener la oportunidad de generar trascendencia porque vamos a tener la oportunidad magnífica de reconstruir este país. Y eso yo creo que es una oportunidad que la historia nos está dando a nosotras y no le dio a otras generaciones. Nosotros tenemos la oportunidad de reconstruir este país. Qué claro, grandiosa oportunidad. Claro que sí. Y bueno, no se vayan porque tenemos que hacer nuevamente una pausa y hay que recordar que Venezuela ahorita está un poquito enferma, pero no está desahuciada. Venezuela va a renacer de los escombros, así que no se muevan, que ahorita en el tercer segmento venimos con nuestro experto. Amigos, estamos de regreso y vamos a conversar con nuestro experto. Él es José Jacinto Muñoz, conferencista, motivador, sociólogo y recientemente lanzó su libro Gente con Propósito, el cual pueden conseguir en amazon.com. Y vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con el tema que veníamos conversando. Y la primera pregunta que tenemos para él es, ¿cómo pueden hacer esas personas para identificar si tienen un deseo de realmente regresar a Venezuela y si eso es posible? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para esas personas para que identifiquen cuál es realmente su propósito? Lo primero es analizar ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Comprender, entender. Ese es el primer punto para, una vez que comprendas y entiendas, viene algo que es maravilloso, que es poder tomar decisiones. Si estás sintiendo, estás deseando, tienes que preguntarte si ese deseo y ese anhelo tiene una base racional. Toda decisión que tomamos entre la razón y la emoción va a traer como resultado una gestión, un acto de acción. Necesitamos entrar en movimiento para que entonces podamos comenzar a transformar. Si tu deseo es regresar a Venezuela, bueno, hay que analizar eso. Si eso está dentro de tu propósito, lo que te conviene en este momento, lo que te va a dar beneficio, tienes que hacerle caso a tu corazón. No siempre se toman las decisiones por lo que sentimos, pero lo que sentimos es importantísimo a la hora de tomar una decisión porque debemos de alguna manera mezclarlo con la racionalidad. Eso es lo que yo llamo optimismo racional. Creo que hay extremos hoy en día en Venezuela. Un optimismo ingenuo por un lado y otro extremo que es el pesimismo crónico. Yo creo que tenemos que centrarnos en el optimismo racional, que es buscar entender la realidad, no entrar en limitación, no entrar en la negación de lo que está pasando, sino entenderlo pero no quedarnos ahí. Entender la situación, pero no dejarnos atrapar por ella. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos atrapar por ella, eso golpea nuestro enfoque, golpea nuestra atención. Y eso no podemos permitirlo, porque es el enfoque, la atención en nuestros procesos presentes lo que nos van a permitir tomar una gran decisión para entonces generar el resultado con eficiencia, con eficacia y con efectividad. Hay muchas personas que están extremadamente preocupadas. Otros, por el contrario, se están ocupando de la crisis. ¿Cómo puede hacer una persona para realmente creer que en Venezuela todavía hay muchísimas oportunidades? ¿Cómo se reinventa alguien en medio de la crisis? Una vez que interpretamos, que entendemos y conocemos la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en Venezuela hay un permanente cambio de entorno. Entonces, yo estoy obligado como ciudadano venezolano, los que estamos aquí en Venezuela, a cambiar permanentemente con las circunstancias. Es decir, me exige la circunstancia hacer ajustes en lo económico, en lo social. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con lo económico? En Venezuela hay una inflación del 3% diario. Yo tengo todos los días que ajustar mi presupuesto. Ahora, ahí juega un papel importante el enfoque. Si yo me enfoco todo el tiempo en lo que estoy gastando, me deprimo. Pero si yo me enfoco en mi capacidad para producir, voy a generar un equilibrio entre eso que estoy gastando, pero eso que soy capaz de producir y tengo cierta esperanza y tranquilidad de que puedo salir adelante. Repito, en Venezuela hay un cambio permanente de entorno. Yo debo cambiar con el entorno, pero para eso debo entender cómo cambiar y tomar decisiones y empezar a gestionar. Pero hay gente que se cruza de brazos. Tengo la impresión de que hay gente que está tomando la crisis como excusa para no hacer nada. Y ahí hay que tener cuidado. Yo vivo en Venezuela y por supuesto que sé lo que se siente estar en Venezuela, pero también he tenido un año con muchas posibilidades y posibilidades que he podido de alguna manera aprovechar en todos los aspectos.
Yo conozco gente que está en el exterior, en países del primer mundo, y están muy mal económicamente. Y yo conozco gente que está en Venezuela a pesar de la crisis y está muy bien. ¿Por qué? Porque al final lo que va a condicionar tu vida no es tanto el espacio y el entorno geográfico. Al final lo que va a determinar tu vida es tu actitud. Yo sé que esto choca a mucha gente porque hay gente que de alguna manera tomó la decisión de vivir en el pesimismo crónico, pero no es verdad. No voy a justificar esa actitud. Yo soy de los que dicen, no podemos vivir en un optimismo ingenuo donde todo está bien, donde todo está perfecto. Hay gente que todo el tiempo tú la ves y te dice, ¿cómo está la cosa? Todo está excelente, todo está maravilloso. Y hay otras personas que están permanentemente cuestionando todo. No, vamos a vivir un optimismo racional, pero entendiendo que al final somos el 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Mucha gente en Venezuela vive con una gran preocupación y sobre todo, quiero recalcar, con una gran angustia. Y las personas saben que vivir en angustia no es bueno. ¿Cómo hacen estas personas para reconocer que viven angustiadas, que les está haciendo daño, pero cómo pueden revertir eso para vivir con un poquito más de paz y serenidad y que eso no les afecte su salud y su entorno? No nos perturban las cosas, sino la visión que tengamos de ellas. Eso es fundamental en la vida. En segundo lugar, nuestra mente es el filtro de nuestra vida. Entonces, la angustia es un estado emocional, así como la depresión. Es decir, cuando hay depresión en mi vida ya es una consecuencia, no es la causa. La causa es lo que hay en mi mente. Por eso es que es fundamental los pensamientos, las creencias con las que nos conectamos. Y eso es algo que solamente tú puedes decidir. Hay dos fuentes importantes para la energía. La energía es la que marca la diferencia en nuestra vida. Te repito, tú puedes estar viviendo en el mejor país del mundo. Tú puedes vivir en un país de primer mundo. Pero si no tienes la actitud, vas a padecer lo mismo que pueda estar sufriendo una persona que vive en el tercer mundo. Es decir, lo que marca la diferencia es la actitud, y la actitud se sustenta en pensamiento. La angustia es el reflejo de un pensamiento tóxico. Hay que cambiarlo, hay que romperlo. Es lo que yo llamo en mis conferencias cachivaches que hay en nuestra cabeza. Pensamientos cachivaches. Pensamientos ¿qué es un cachivache? Eso que nos quita espacio. Eso que nos quita de alguna manera un espacio importante en nuestro apartamento, en nuestra casa. Bueno, igual hay pensamientos, ocupan espacio en tu mente, no te dejan fluir y entonces cuando te das cuenta sientes que tu vida es poco productiva, donde no hay progreso, no hay crecimiento y no es culpa del entorno. No es culpa del entorno. Yo conocí una vez un cliente que me dijo, yo mientras estuve en Venezuela, a pesar de todo, yo estaba creciendo y creciendo y creciendo. Me fui a otro país donde todo es perfecto y cuando me di cuenta dejé de producir. Entonces, ¿qué pasa, José Jacinto? ¿Por qué? Bueno, porque esa es una demostración de que no es el entorno lo que determina en lo que nos podemos convertir, sino que de alguna manera es nuestra mentalidad. Mientras estabas aquí, estabas anticipándote ante las situaciones, estabas planificando, tenías una mente estratégica. Cuando llegaste a ese otro sitio, en vez de anticiparte, comenzaste a reaccionar. Entonces comenzaste a dejar que las cosas fluyeran, que las cosas pasaran. ¿Y qué ocurre? Al final no ocurre nada porque no marcaste la diferencia. No es el entorno lo que nos hace. Son nuestros pensamientos. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estás. Acción. La acción es lo que nos va a curar. La acción es lo que nos va a transformar. La acción es la que nos va a llevar a otro nivel. Nada hacemos con pensar y imaginar cosas. Hay que tomar decisiones y hay que accionarse para que las cosas se transformen. Bueno, quiero darle las gracias a José Jacinto por su intervención el día de hoy, por darnos esas respuestas tan acertadas y no dejen de visitarlo en su website josejacintomunoz.com. También quiero invitarlos a que visiten mi website lauraayelo.com, en donde encontrarán una gran cantidad de recursos relacionados con el crecimiento personal. Así que no se olviden de sintonizar nuestro programa nuevamente la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.